Cordial saludo. A continuación vamos a tratar un tema de la asignatura Instrumentación y Control que habla sobre los elementos electromecánicos que se utilizan para medir presión. Los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánico elástico combinado con un transductor eléctrico que genera la señal eléctrica correspondiente. El elemento mecánico consiste en un tubo de Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle o una combinación de los mismos que a través de un sistema de palancas convierte la presión en una fuerza o en un desplazamiento mecánico. Se clasifican en transmisor electrónico de equilibrio de fuerzas, transmisor resistivo, transmisor magnético, transmisor extensométrico, transmisor piezoeléctrico. En los transmisores electrónicos, el elemento mecánico, ejemplo tubo de Bourdon, espiral, fuelle, etc., ejerce una fuerza sobre una barra rígida del transmisor. Esta barra adopta una posición para cada valor de presión, excitándose un transductor de desplazamiento, tal como un detector de inductancia, un transformador diferencial o un detector fotoeléctrico. Un circuito oscilador asociado con cualquiera de estos elementos alimenta una unidad magnética y la fuerza generada reposiciona la barra de equilibrio de fuerzas. Esta barra tiene en su extremo una ventanilla ranurada que interrumpe parcial o totalmente un rayo de luz que incide en una célula fotoeléctrica. Esta célula forma parte de un circuito de puente de Wheatstone y por tanto cualquier variación de presión que cambia la barra de posición mueve la ventana ranurada y desequilibra el puente. La señal que se produce en los dos elementos de la célula es amplificada y excita un servomotor, el cual hace girar y atornilla una varilla roscada que comprime un resorte que a su vez aprieta la barra de equilibrio de fuerzas con una fuerza que compensa la fuerza desarrollada por el elemento de presión. De este modo se estabiliza el sistema en una nueva posición de equilibrio. Estos elementos electromecánicos tienen diferentes aplicaciones, como lo son la monitorización y regulación de presión con instrumentos electrónicos. Las aplicaciones con transmisores son innumerables y se utilizan, por ejemplo, en la extracción de agua potable en pozos o plantas desaladoras, instalaciones de refrigeración, máquinas, herramientas, etc. A pesar de esta variedad, las aplicaciones pueden dividirse en tres categorías que son la monitorización de presiones límites, la regulación de presión o la medida indirecta de valores de proceso. La monitorización de procesos. En este caso, el instrumento debe emitir una señal si la presión actual traspasa un rango de presión crítico. Para esta función se utilizan los preóstatos, un transmisor de presión que permite un control continuo de la presión de trabajo. Un ejemplo es la detección de fugas en sistemas de presión. Si la fuga provoca una reducción de la presión por debajo de un valor ajustado, el preóstato eléctrico o el transmisor de presión emiten una señal para su detección. Para la óptima prevención se requiere una precisión de medida elevada para asegurar la detección a tiempo. Otro ejemplo muy extendido es la monitorización de filtros. Con el incremento del grado de obturación cambian las presiones delante y detrás del filtro. Un transmisor puede detectar esta modificación y señalizar el mejor momento para sustituir el filtro. Regulación de la presión. En el ámbito de la regulación de la presión hay que distinguir entre una presión constante o una presión variable. Regulación de la presión constante. La presión constante es necesaria para el óptimo transporte de un fluido mediante bombas. Un transmisor de presión capta el valor real y lo transmite al regulador que comprueba la desviación al valor nominal. El controlador de la bomba adapta su operativa en función de dicha desviación para acercar el valor real al valor nominal. Este sistema permite una operativa con la máxima eficacia energética, ya que la potencia se adapta permanentemente a la demanda real. Regulación de la presión variable. La presión variable puede regularse y documentarse mediante un instrumento y controlador electrónico. Un ejemplo típico es la autofreetase, por ejemplo de tubería, que consiste en una sobrecarga de un factor múltiple de la presión admisible. Esta sobrecarga provoca una plastificación parcial y por lo tanto una compresión especificada del material de conducción,
que permite una mayor resistencia a picos de presión. Esta aplicación requiere una regulación precisa de las variaciones de la presión y la documentación fiable del mismo. En muchos casos se aplica repetidamente presiones de varios miles de bar con la máxima precisión. A continuación vamos a observar las partes que conforman un transmisor de presión, que son un detector de inductancias, transformador diferencial, detector fotoeléctrico. En conclusión, los transmisores electromecánicos de presión son elementos demasiado complejos, pero obteniendo uno de ellos vamos a tener valores de presión con rangos de valores de error muy mínimos. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias.